En la sesión de hoy vamos a tratar las diferencias finitas. Vamos a comenzar nombrando las diferencias finitas de un conjunto de puntos del plano mediante la fórmula que ahí vemos. Utilizamos delta I sub k, donde I sub k son la serie de puntos que nosotros vamos a obtener del plano, con coordenadas x sub i y sub i. Ahora veremos más a continuación cómo expresamos eso de otra manera. Pero de momento tenemos que la diferencia finita se define simplemente dado una sucesión de puntos, I sub k, como delta de I sub k es igual a I sub k más 1 menos I sub k. La relación es simple y así es nosotros lo que nombramos la diferencia finita progresiva de orden 1 o de primer orden de I sub k o en I sub k. Del mismo modo podemos definir la diferencia finita regresiva. Antes hemos hablado de la progresiva, ahora mencionamos la regresiva, donde utilizamos el contrario del delta que antes habíamos empleado, ahora poner el triángulo boca abajo, para definir, en este caso, la diferencia finita regresiva de I sub k como I sub k menos I sub k menos 1. De esta manera así definida podemos establecer las siguientes propiedades fácilmente comprobables, como que la diferencia finita de una suma es igual a la suma de las diferencias finitas, o la segunda propiedad, la diferencia finita del producto de un escalar cualquiera, de un número real cualquiera, por la sucesión o por I sub k, se puede sacar fuera el escalar. La cuarta propiedad es muy importante, la tercera propiedad, porque vemos que lo que nos está diciendo que la diferencia finita de orden n, cuando nosotros vamos a hacerlo, ahora lo veremos un poquito más adelante, es equivalente a hacer la diferencia finita de la diferencia finita anterior. Eso nos da un método progresivo para ir obteniendo las diferencias finitas de orden superior. Por último, la diferencia finita de orden n de la diferencia finita de orden m es equivalente a calcular la diferencia finita de orden n más m. Lo que aquí acabamos de ver nos es válido tanto para las diferencias finitas progresivas como para las regresivas. Vamos a ver cómo establecemos la diferencia finita de orden 2, un modo de introducirnos a las demás diferencias finitas de orden superior. Como vemos ahí en el ejemplo, nosotros tenemos la diferencia finita de orden 2 de I sub k, se puede obtener como la diferencia finita de a su vez la diferencia finita. Si vamos haciendo la composición, vemos que el resultado nos da que la diferencia finita de orden 2 de I sub k es igual a I sub k más 2 menos 2 veces I sub k más 1 más I sub k. ¿Les suena, verdad? Los coeficientes que tenemos 1, menos 2 y 1. Del mismo modo, ahora andaremos más en ello. Del mismo modo obtenemos la diferencia finita regresiva. Y si vemos la diferencia finita regresiva, coincide con lo anterior en el proceso de obtenerlos. De manera que el resultado solo va a variar el índice que se va teniendo en cuenta. Recordemos que en la diferencia progresiva, lo que aumentamos de índice k a índice k más 1, mientras que en la diferencia regresiva disminuimos de índice k a índice k menos 1. Esto nos da pie a poder establecer una relación entre ambas diferencias, la regresiva con la progresiva, y como se puede ver claramente, la diferencia finita de orden 2 de I sub k equivale a la diferencia finita regresiva de orden 2, pero del índice k más 2. Del mismo modo se ve la diferencia finita regresiva. Esto lo podemos generalizar con las fórmulas que vemos ahí abajo para las diferencias finitas, tanto progresiva como regresiva, de orden superior. Pero vamos a ver la relación que establece. Habíamos observado que la diferencia finita de orden 2 lo podíamos obtener como I sub k más 2 menos 2 I sub k más 1 más I sub k. Si nosotros ahora realizamos la de orden 3, podemos comprobar fácilmente que nos da la diferencia finita de I sub k menos 3 veces I sub k más 2 más 3 veces I sub k menos I sub k. Bueno, en este caso no sería, los últimos deltas los podemos quitar, los quitaríamos. ¿Eso qué nos está dando? Nos está dando los índices, como podéis comprobar, 1 para el de orden 2, 1 menos 1, 1 menos 2 y 1, y para el orden 3 tenemos que quitar el delta que tenemos al final, en la última igualdad, nos daría 1 menos 3, 3 y menos 1. Eso sonará a los coeficientes del triángulo de Tartaglia, es decir, los coeficientes del binomio. Así, si nosotros generalizamos y decimos, por ejemplo, que la diferencia finita de orden 0 es igual al índice I sub k,
se puede establecer la diferencia finita de orden n mediante la fórmula que ahí veis. Esa fórmula es una equivalente a la fórmula del binomio, tanto para la diferencia finita de orden, diferencia finita progresiva, como para la diferencia finita regresiva. Vamos a ver un ejemplo, ¿cómo lo tratamos? Pues si consideramos I sub k una sucesión de puntos, por ejemplo, menos 2, 1, 0 y 3, donde k va desde el índice 0 hasta el índice 3. Si nosotros calculamos la diferencia finita de I sub 0, pues sería I sub 1 menos I sub 0, y eso nos da 3. La de I sub 1 sería I sub 2 menos I sub 1, y la de I sub 2 sería I sub 3 menos I sub 2. Obviamente no tiene sentido calcular la de I sub 3, puesto que implicaría un I sub 4 que no está. No es un elemento que no existe, por lo tanto no se calcula. Del mismo modo, las diferencias de orden superior las podemos calcular. Y observemos cómo estas diferencias de orden superior se pueden concretar en la tabla que ahí vemos. Ahí tenemos una tabla donde las filas nos van dando las diferencias finitas y las columnas nos están dando el orden. Conforme el orden avanza a los puntos que hay, tenemos menos. Y así podemos obtener una tabla de diferencias finitas para una sucesión.